El día de hoy tengo el placer de tener en este foro a la doctora Sandra Pioquinto García. Buenas tardes, doctora Pioquinto, y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Alejandra, mucho gusto. La doctora Pioquinto es licenciada en Ingeniería Ambiental con maestría en Procesos Sustentables. Tiene un doctorado también en Ciencias. Tiene experiencia en las áreas de proyectos de investigación de procesos de separación, de legislación ambiental, prevención y control de contaminación de agua y aire y laboratorio de análisis ambiental. Ella se graduó de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La maestría la hizo en la Universidad de Nuevo León y el doctorado lo realizó en la Universidad de Málaga, en España, y tiene un segundo doctorado también, que es en orientación de procesos sustentables en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene 2 doctorados y bien, pues ella tiene experiencia en el extranjero. Ella viajó a España, a Francia, y actualmente se encuentra laborando en México y realizado publicaciones en revistas internacionales. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y entonces yo quisiera que nos hablara un poquito acerca de su investigación, de lo que ha hecho. Y pues bueno, el foro es todo suyo. Muchas gracias, Alejandra. Pues a mí me gustaría explicar un poco la contribución que he hecho a la ciencia. Desde que estudié Ingeniería Ambiental en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estuve en el Centro de Estudios en Energía y Ambiente, en el que pude trabajar con proyectos de energías renovables, también con la planeación de congresos de cambio climático y medio ambiente, con reuniones en torno a esas temáticas, capacitaciones que se daban también a personas pues, políticos en la parte de medio ambiente. Y bueno, hubo otros proyectos como el aprovechamiento de energía solar, energía eólica, en el que también pude participar, ¿no? Creo que eso ha sido en los primeros inicios de cómo he participado, pero después vino la maestría y el doctorado, en el que estuve más especializada en energías renovables, en el aprovechamiento de biogás. ¿Y en qué trabajé? Pues en remover ciertos contaminantes del biogás que dificultan el uso de como una energía alterna. De aquí, pues, he podido publicar, como ya lo mencionaste al inicio, de 5 artículos arbitrados y otros más en español. He ido a congresos internacionales y aquí también nacionales. Y pues bueno, pues he dejado de esta manera mi inicio, ¿no? en la contribución científica. Es algo que pues me ha gustado desde un inicio. Desde pequeña tenía esta motivación de algún día ser doctora, y es muy bonito ya por fin serlo, que es un trabajo pues que requiere mucho esfuerzo, pero al final pues he conseguido este caminito. Bien, pues es un orgullo para nosotros tener profesionales con la capacitación que usted tiene. Y algo muy importante es que regresó a México a aplicar los conocimientos que ha obtenido en el extranjero. Eso es algo muy, muy apreciado y muy bello. Y algo que también se aprecia mucho es pues la difusión científica, que también espero que ahorita nos hable un poquito más adelante de eso. Pero voy a pasar a la siguiente pregunta, y si puede compartir con nosotros qué significa para usted diversidad e inclusión. Muy bien. Para mí diversidad pues es aquello que encontramos de diferente entre todas las personas, desde las capacidades pues intelectuales, físicas, las formas de pensar, las formas
de concebir el mundo, inclusive pues el color de la piel, ¿no? Es todo lo que nos hace diferentes unos a otros. Pero ahora, ligado a inclusión, pues tiene que ver más el cómo te sientes a gusto, ¿no? Siendo tú tal cual una persona, pues a lo mejor introvertida o extrovertida, siendo hombre, siendo mujer o siendo quien tú quieres ser. Creo que esa conjunción de diversidad y de inclusión es lo que hace que como humanos tengamos un mejor trato el uno al otro, ¿no? Y eso requiere pues de valores muy básicos como el respeto, la empatía, pero también la responsabilidad de ser quien uno es. Para mí eso es diversidad y pues la otra, inclusión. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es si ha tenido se ha enfrentado a algún reto para ser incluida en la comunidad científica y cómo ha afectado a su desarrollo profesional. Muchas gracias por esta pregunta. Creo que sí han sido varios desafíos. Eh, Creo que el más importante y por el cual agradezco este espacio para poder expresarlo es porque la maternidad no ha sido tocado para quienes estudiamos una maestría o un doctorado en México, y pues la verdad no sé cómo esté afuera, porque a mí me tocó embarazarme durante el doctorado estudiando, teniendo la estancia aquí en México. Entonces fue complicado porque a nivel nacional la beca de manutención pues no estipula nada. Si te embarazas, ¿qué pasa? ¿No? Te dan un tiempo de cuarentena, te dan un tiempo pues para que tú atiendas el parto, no hay nada estipulado. Y pues entonces, ¿a qué da paso? A que tu asesor o asesora puedan determinar, pues, qué pasa, ¿no? Si te dan de baja, bueno, más bien, si te permiten continuar con tu proyecto o te recomiendan darte de baja o te recomiendan, pues, ni modo, hasta acá llega tu proyecto, ¿no? Entonces, da un poder que no debería de tener a los asesores, sino debería de ser vinculado más a una decisión con perspectiva de género, ¿no? Y bueno, el problema que tuve aquí fue que pues mi asesora se vio pues con esta actitud de querer seguir lo que estipula CONACYT, pero no hay nada. Entonces, pues creo que era evidente, ¿no? Que era pues darme de baja, ¿no? Como la mayoría lo hace. Pero estaba de por medio la doble titulación con una universidad extranjera, con la de España, y yo no quería eso, porque ya había trabajado bastante para interrumpir esa doble titulación. Así que, pues, no lo permití, se habló entre mis asesores, entre el comité tutorial, y bueno, se me permitió seguir, ¿no? Aún estando embarazada. Y este momento fue de mucho estrés, porque si de por sí ya el doctorado te causa algo de estrés, porque tienes que terminar, tienes que hacer esto, experimentos que no salen, pero ahora aparte porque ya no voy a tener la beca de manutención y ya no voy a tener ese dinero para mis gastos, ya sabes, de embarazo, entonces estaba yo todavía más estresada. Y ya cuando me dieron pues semáforo verde para continuar, demostré que realmente es posible seguir pues en tu estado de embarazo y seguir con tu proyecto. Eh, Muchas gracias por mencionar las contribuciones que hice en congresos y en publicaciones, porque todo eso lo logré en ese periodo, en el periodo de embarazo. Y creo que eso es lo que quiero demostrar, ¿no? De que no es pues no es una desventaja estar embarazada estudiando un posgrado. Al contrario, te da como que esa energía para hacerlo, para terminar ese proyecto, porque ya no solamente piensas en ti, sino también piensas en otra persona y aparte pues te estimulas más a querer terminar ese proyecto. Así que creo que ese fue el lado discriminatorio que pude encontrar pues aquí en México para poder insertarme en la comunidad científica. Pues es muy valioso esta experiencia que está compartiendo con nosotros. Definitivamente
creo que el sistema debe cambiar y muchas veces no se toma en cuenta las complicaciones que la mujer tiene eh, para, para continuar con la investigación. Entonces, y aún más duro, después se te evalúa de una misma forma sin tomar en cuenta todos estos retos que has tenido que pasar. Entonces, antes que nada, mi admiración, mi respeto por seguir adelante y por no dejarte caer y por continuar por algo que definitivamente fue trabajo que tú has hecho. Y esta no es la única historia, muchas historias como esta ocurren. Y esta es un freno para apoyar a la investigación y a la ciencia, al progreso. Se habla mucho a nivel nacional y a nivel internacional de la falta de inclusión, de los grupos subrepresentados en ingeniería, en ciencia, en todas las disciplinas por parte de las mujeres. Pero se tiene que retomar y dar un paso atrás para revisar los protocolos de cómo se evalúa y de cómo se apoya en ese sentido para poder incluirlas más, Sí. incluirnos más. Créeme que fue complicado, pero no tanto porque no pudiera desarrollar mi trabajo, ¿no? Porque creo que tenía muy bien ya la planeación, sino porque no me dejaban hacerlo. Entonces, ahí como que, pues en lugar de que haya más facilidades, y pues no las hay, ¿verdad? Y te digo, o sea, eso fue lo que a mí me tocó vivir, ese pequeño momento de estrés intenso, pero al final pude continuar. Pero conozco a muchas chicas que no, o sea, se embarazaron y pues tuvieron que truncar. Ahora, tampoco es que regresando al doctorado o a la maestría, después de haber parido tu bebé, no es que se vuelva más fácil, al contrario, es más complicado todavía porque interrumpiste un proyecto, tienes que volver a repasar, pero aparte de eso, tienes que atender a un bebé, pero sí se necesita bastante apoyo de esa parte, ¿no? De que haya algo estipulado y no tenga que quedarse ahí a la deriva. Claro, por supuesto, que te respalde, que te respalden las leyes, que te Así es. respalde el sistema también. Sí, sí, definitivamente Claro. necesitamos Y eso. bueno, tú eres un claro ejemplo de tu producción científica, de las contribuciones que continúas haciendo, eh, cuando, bueno, la comunidad científica lo tiene que agradecer porque hubieras podido tomar el otro camino y dejarlo todo perdido, que Nada de es ello. muchos casos ocurren así, pero continúas ahí y sigues adelante, entonces se reconoce Sí, mucho. así es, Ale. Ujú. Y creo que ese es como que el más reciente, ¿no? Pero si hay otros desafíos que me ha tocado también experimentar, pues ha sido el mansplaining, ¿no? Cuando pues tú das tu punto de vista y, ¡zas! O sea, porque el simple hecho de ser mujer y que no está representado a nivel el área de matemáticas, física, química, como que salen los hombres y no, tú no sabes nada, o te interrumpen, o no sé, pero de alguna manera te quieren anular lo que tú estás exponiendo, ¿no? No debería de existir eso, ¿no? De que el simple hecho por ser mujer o por ser morena o por ser mexicana o, bueno, finalmente los productos son los que hablan por ti. Claro, claro. Las cosas caen por su peso. Y es muy Así es. desafortunado que ocurran estas situaciones y definitivamente es un trabajo que tiene que ser continuo, fomentar el respeto entre pares, hombres, mujeres, diferentes grupos. Entonces, precisamente este sitio tiene una de las funciones, es una de las funciones, el promover el respeto y la inclusión. Entonces, es parte de lo que nos toca también para heredar para las siguientes generaciones. Así es, Alejandra. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué querrías tú decirle a la comunidad científica acerca de minorías y cómo motivarías a las nuevas generaciones para hacer una carrera en ciencia? Pues a la comunidad científica es que no olvidemos que, bueno, hay que entender que la sustentabilidad
no solamente es en el aspecto pues ambiental ni económico, también lo es socialmente. Entonces, para hacerlo socialmente deberemos de conservar valores, ¿no? Valores que son básicos, como lo que mencionaba, el respeto, la empatía, y creo que eso hace falta mucho pues, en esta estructura, ¿no? Científica. Creo que a veces aunque tengas tú la razón, sí, pero hay maneras de decirlo. O sea, tú expones una duda o algo que crees que está mal y hay maneras de decirlo, ¿no? No de una manera prepotente, sino una manera respetuosa. Y eso a veces no se ve tanto, porque pues lo viví en seminarios, lo viví en evaluaciones y dices, bueno, al final estamos construyendo un conocimiento. Se valen las dudas, se valen las retroalimentaciones, pero también cuida la manera en la que lo haces, ¿no? Y algo que les diría en especial a las personas que se quieren dedicar a la ciencia y más pues quienes sean mujeres, es que pues vamos a ir ganando estos espacios a medida de que más estemos interesadas en estar dentro de. Así que yo las invito en especial a las chicas a que pues participen más en estas áreas, ¿no? En ingeniería, en matemáticas, en química, en física. Es que estás descubriendo, estás creando conocimiento, esa sería mi recomendación. Muchas gracias, es muy inspirador escucharte. Muchas gracias a Y, ti, Ale. y quisiera hacer una última pregunta y quisiera que nos platicaras un poquito. Eh, Sé que estás haciendo una labor muy importante en trabajar con niños también, o en comunicar la ciencia. ¿Puedes compartir con nosotros? Claro, sí. Pues igual el curso más reciente que también tuve fue con niños de primaria, de 8 a 11 años, y era sobre la sustentabilidad. Te cuento un poco. Dar estos talleres pues me llena de mucho entusiasmo, porque es como, pues ellos son tan participativos que no sé, les das para más creatividad y su mente empieza a trabajar y podemos hacer esto y vamos a aprender a sembrar y vamos a aprender a producir nuestros propios alimentos y escucharlos. Eso es algo que no sé, no esperarías, ¿no? Estás acostumbrado a explicar muy científicamente, a tener adultos y de repente los niños con tanta facilidad y, no sé, motivados. Esa es mi motivación. Pues déjame decirte que estás haciendo una labor muy, muy valiosa y muy importante, porque es ahí en donde se requiere también mucho trabajo en las nuevas generaciones. Tenemos un tesoro enorme con las nuevas generaciones. Entonces, Así es. felicidades por tu labor con ellos y bueno, muchas gracias dar, por darte el tiempo de estar aquí. Gracias a ti, Alejandra. Mucho gusto.